En su primera muchos logros a lo largo de esta gestión, a pesar de lo que es la cuarentena. Se sigue trabajando, se sigue impulsando la generación de proyectos de investigación, la conclusión de algunos de ellos y también la formación en metodología de investigación de todo su equipo. El día de hoy les voy a presentar el tema acerca del fisioterapeuta frente a la pandemia del coronavirus 19 o el COVID-19. Seguramente en la web, en la literatura, en las noticias han debido ver bastante literatura que nos habla acerca del coronavirus, medidas de prevención, medidas de higiene, medidas de bioseguridad, y todos ellos relacionados al personal de salud de manera general. Sin embargo, se enfatiza mucho en lo que es el personal de medicina, enfermería o de laboratorio. Poco o casi nada se menciona el rol que tiene el fisioterapeuta frente a esta pandemia, cuál es el trabajo, la importancia que tiene en el manejo clínico, en la parte preventiva, etcétera. Entonces, yo no soy fisioterapeuta, como ustedes saben, yo soy médico investigador y salubrista en este caso, pero sin embargo les voy a presentar algo de literatura para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan contrastar y en su defecto lo puedan refutar o en el mejor de los casos ver la aplicabilidad de nuestro medio, porque realmente las técnicas que nos ofrecen también la literatura no son nada lejos de lo que tenemos en nuestro medio para lo que nos estamos formando y para los que ya se han formado muchos profesionales de esta área. Entonces, nuevamente bienvenidos a todos. Cuando revisamos, ya entrando en tema, cuando revisamos la literatura internacional y hablamos de coronavirus, existen más de 3.000 artículos publicados solamente en el 2009 a nivel de lo que es el Google académico, donde se encuentran todas las revistas indexadas de alto impacto o también aquellas que no son de muy alto impacto. También aquí podemos encontrar comunicaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud u otras instituciones. Cuando ya entramos a PubMed, colocamos también el término de nuevo coronavirus y nos va a aparecer más de 2.000 artículos que hablan también sobre el tema solamente en este año. Estamos hablando del 2020, sin contar los artículos que ya se han publicado en el año 2019. Entonces existe una gran cantidad de literatura y continuamente va apareciendo. Algo que hay que considerar que cerca del 50% de esta literatura, en la mayoría de los casos, son casos clínicos, cartas al editor. Los artículos originales simplemente es también menos del 50% en el tema de lo que es el coronavirus. Entonces, todos estos trabajos van a sustentar las diferentes estrategias de intervención que se han estado tomando, también van a sustentar las diferentes medidas de prevención, diagnóstico, tratamiento que se vienen implementando. Para recordar simplemente cuál ha sido la cronología de lo que es la expansión de este coronavirus hasta el 23 de enero del 2020, o un poco más. Recordemos que en Asia ya el primer caso oficialmente fue reportado en Wuhan el 1 de diciembre. El día de ayer salió las noticias de que ya en noviembre se tenía conocimiento y que el gobierno chino habría enviado ya los primeros reportes en el mes de noviembre. Sin embargo, lo que se conoce y está descrito en las páginas de lo que es la Organización Mundial de la Salud es que el 1 de diciembre es que se ha reportado el primer caso de Wuhan. El mismo que ha sido confirmado el 8 de diciembre y posteriormente, recién el 31 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud reporta o recibe la primera alerta de que este virus era completamente nuevo, se desconocía mucho de su comportamiento y que era altamente contagioso, ¿no? Entonces, aquí existe una discrepancia entre gobiernos, lo han debido ver en noticias, probablemente estos datos se podrían modificar. El 1 de enero, a un mes del reporte del primer caso, recién se cierran los mercados de pescados y marisco de Wuhan, porque haciendo el análisis de lo que es la epidemiología de estos casos, el control del brote, han ido buscando el foco de ese brote y obviamente se ha detectado que ha sido este mercado, que ustedes lo conocen muy bien por las noticias. Ya el 8 de enero, científicos chinos han identificado el agente patógeno y lo han denominado como el nuevo SARS, ¿no? el síndrome de distrés respiratorio. Y lo han catalogado como tipo 2 y también le han dado el nombre de 2019 nCovid. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud, al día siguiente, identifica el virus en sus laboratorios en el CDC de Atlanta, donde le dan el denominativo del COVID-19. Por ello, el tema de los diferentes nombres que se encontraban
en la pantalla inicial, porque hasta el momento no tenemos incluso una definición exacta o una nomenclatura exacta de esta patología. Entonces lo tenemos como nuevo coronavirus, como nCoV-19, 19nCoV, SARS-CoV-2, etcétera, ¿no? Y va a encontrarlo en la literatura con esos diversos nombres que se refiere a lo mismo. El 12 de enero, China informa sobre la secuencia genética de este virus y nos menciona que es similar en un 89% a los virus o los coronavirus que existen en los murciélagos. Y de ahí que se lo ha asociado al consumo de estos murciélagos, porque recordemos que en un principio se lo había asociado al consumo de los pescados y los mariscos. Ya el 13 de enero, un día después, se reporta el primer caso fuera de China, que ha sido en Tailandia, posteriormente en Japón, posteriormente en Corea, avanza muy bruscamente, y el 30 de enero de este año la Organización Mundial de la Salud declara la existencia de riesgo de salud pública de interés internacional. En esta fecha, 2 días antes de esta fecha, se han reunido todos los ministros de salud a nivel mundial para emitir esta declaratoria, ordenando o indicando a todos los ministerios que comiencen los preparativos en relación a lo que son los planes de contingencia, porque este virus obviamente podía llegar a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que se ha ido viendo ya en aquella época. Estamos hablando de aproximadamente hace un poco más de 2 meses. Entonces, si vemos la secuencia de la expansión, el 20 de enero habían 440 personas infectadas, 5 habían fallecido. Para el 20 de enero, fijémonos lo rápido que ha ido avanzando este virus. Para el 22 de enero, 2 días después, ya teníamos los casos en todo lo que es el sur de Asia, hemos hablado hace un momento. Entonces se ha ido expandiendo de manera rápida. Para el 23 de enero, un día después, ya se tenía detectado 557 casos. Recuerden que 2 días antes eran 440, entonces, ¿cómo se ha ido elevando? 17 fallecidos y la letalidad era del 4%. Este es uno de los porcentajes más altos de lo que es la letalidad. Y 25% del total de estos pacientes eran pacientes graves, que es parte también de la nomenclatura que se utiliza. En este momento, 20% de la población general se asume que va a realizar cuadros graves, ¿no? Un cuadro que va a necesitar atención hospitalaria. Entonces, en esta época, el valor era mucho más alto. Entonces, ese es un aspecto que hay que considerar. Para el 26 de enero, antes de la declaratoria de alerta sanitaria a nivel mundial, ya se tenían 2.118 casos, 56 fallecidos, pero esto es algo que mucha gente lo olvida. Ya en el mes de enero teníamos 52 recuperados y este número ha ido creciendo bastante a lo largo del tiempo. El 11 de marzo, que es una fecha crucial para nuestro país porque es el día en que hemos tenido la detección de los primeros casos de coronavirus positivos en Bolivia, uno en Santa Cruz y uno en La Paz, que ustedes lo conocen bien. A nivel mundial ya había más de 125,000 casos. Entonces, fijémonos, en un mes prácticamente se ha triplicado la cantidad de casos. No solamente se encontraba en la región del sur de Asia, sino Europa ha sido invadida, Medio Oriente también, Norteamérica, y en el caso de Bolivia recién estábamos comenzando con los 2 primeros casos en aquella época. Estamos hablando del total de confirmados. Para aquella época seguía siendo China el lugar donde había la mayor cantidad de muertes y seguía siendo China también el país donde se tenía la mayor cantidad de confirmados en el 11 de marzo. Estamos hablando prácticamente de hace un mes, ¿no? Esa misma fecha, Bolivia aparece con los 2 primeros casos que habíamos mencionado, uno en Oruro y otro en Santa Cruz. Anteriormente a ello ya habíamos tenido casos sospechosos. En el mes de febrero, recordarán, el 6 de febrero se reportó el primer caso sospechoso en Bolivia, que fue en Cochabamba. Ya en ese periodo, luego de la declaratoria de alerta sanitaria del 30 de enero, se fueron preparando planes de contingencia a nivel no solamente del departamento, sino también del país. Para el 12 de abril, el día de hoy, en la hora central, 14:34, en el caso nuestro, en la madrugada, la cantidad de casos confirmados son mayor a 1 millón de personas en este momento que han sido confirmadas con esta patología. Ya son más de 185 países que tienen reportados casos y el país que tiene la mayor cantidad de fallecidos ya no es China, sino es Italia, con 19.486. Ese es un aspecto muy importante. También en este mapa ahora ya nos ingresan la cantidad de pruebas realizadas y Nueva York es el lugar donde se ha realizado más test, seguido de California, Florida, todos ellos en Estados Unidos,
y ellos en Estados Unidos son estos estados los que están haciendo la mayor cantidad de pruebas. En relación a la cantidad de casos, ya no es China el primer lugar, ahora es Estados Unidos, seguido de España, posteriormente Italia, Francia, Alemania. Y recién en el sexto lugar llega a aparecer China. Entonces, si nos fijamos en el mapa, ya la cantidad de casos es mucho menor en el sur de Asia y en este momento el foco más grande se encuentra en Europa, Medio Oriente y lo que es Norteamérica, ¿no? Entonces, esas son las áreas más afectadas a nivel global. A nivel de lo que es nuestro país, a nivel de Bolivia, tenemos varios instrumentos, guías que se han ido generando ya desde el mes de febrero, como habíamos comentado, en base a los reportes de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces tenemos la guía de vigilancia de eventos respiratorios inusitados, la guía de vigilancia centinela de infecciones respiratorias agudas graves y enfermedades tipo influenza. Estos reportes o estas guías constantemente se van actualizando. En el caso de estas dos ya tienen 2 versiones, pero además de ello también se tiene el Plan Departamental de Contingencia de COVID, que en el caso de Cochabamba, que se lo ha trabajado en el mes de febrero y ha sido aprobado a inicios de marzo, y donde también se dan directrices sobre el manejo. Y finalmente tenemos la guía de lineamientos de manejo del COVID del Ministerio, que ya tiene 4 versiones. La última versión es del 3 de abril, si no me equivoco, la semana pasada, que nos han difundido a través del Ministerio. ¿Por qué tantas versiones? No porque esté mal, sino por el hecho de que la información constantemente va cambiando. Ahora ahí la pregunta del millón, si alguien ha leído alguna de estas guías, ¿en cuántas de ellas se menciona el trabajo del fisioterapeuta? ¿En cuántos de ellos se habla de la fisioterapia respiratoria, por ejemplo? Porque recordemos que básicamente esta patología lo que provoca es insuficiencia respiratoria. ¿Y cuál es el manejo que se realiza? Porque simplemente hasta el momento nos enfocamos en el manejo clínico y no tanto así en otro tipo de terapia. Entonces, para introducirnos un poco en relación a ello, recordemos que el agente causal es un coronavirus, pero no es el primer coronavirus que estamos enfrentando, ni tampoco va a ser el último coronavirus que vamos a enfrentar. Entonces, recordemos que, por ejemplo, el SARS, el MERS y otros síndromes respiratorios también han sido provocados por el coronavirus. El coronavirus también existe cepas para lo que son los animales y son especies específicos. En este caso, el nCoV-19 es específico para el ser humano y su adherencia es específica en lo que son las células alveolares, especialmente en la parte basal de los pulmones. Entonces, ¿cuáles son aquellas proteínas que llegan a generar el daño a nivel tisular? Son 2 enzimas, la hemaglutinina y la neuroaminidasa. Entonces, cuando hablamos de estas 2 proteínas, estamos hablando básicamente de las mismas que tenía la influenza o la gripe H1N1. Entonces, todas las medidas de bioseguridad que estamos tomando en este momento, para la gente que haya vivido también la pandemia del 2009 y con resabios hasta el 2014 para el tema de lo que es la influenza H1N1, recordarán que el mecanismo de protección, las medidas de bioseguridad han sido las mismas. Por eso que incluso la sintomatología es similar, porque la estructura es similar en el caso de estos virus. Entonces, habíamos mencionado anteriormente, tenemos muchos virus, coronavirus, perdón. Hay 4 subgrupos, alfa, beta, gamma, delta. En este caso, el coronavirus nuevo es del tipo beta, pero también existen otros coronavirus que ya hemos enfrentado como pandemias, como el MERS, el SARS, y obviamente este nuevo que estamos enfrentando al momento. Otro punto muy importante para su control es conocer la capacidad de transmisión que tiene este virus, y para ello existe un indicador epidemiológico que se llama el número reproductivo básico. En términos sencillos es cuántas personas puede llegar a contagiar cada persona que da positivo. Entonces, en el caso del coronavirus se ha estimado entre 1.4 a 2.5 y en el peor de los casos 3.4. Es decir, estamos hablando de que cada persona puede llegar a contagiar a 4 personas del total de contactos que ha tenido, ¿no? De cada 10 a 4. Eso es mucho menor que el de sarampión, que cada sujeto puede llegar a contagiar a 12 a 18, similar a la influenza, menor también que las paperas o la parotiditis y mucho mayor que en el caso del ébola. Otro punto muy importante es que este R0, el valor de este 0, es similar a lo que es el SARS,
pero mucho mayor a lo que la última pandemia del MERS o de la fiebre del Medio Oriente en el 2012. Entonces, eso es algo importante porque eso nos explica la capacidad de contagio que tiene este virus y que puede propagarse de manera muy rápida. Eso es lo que nos preocupa más que el tema de la letalidad o la severidad del cuadro, porque recordemos que 80% va a realizar un cuadro leve. Pero no es lo mismo que se contagien 100 personas en un día que se contagien 1000 personas en un día. Entonces, eso hace que se sature el sistema de salud y obviamente el manejo ya es inadecuado y las complicaciones que conocemos. En relación a lo que es la capacidad de transmisión, a nivel de lo que es Wuhan, se ha descrito la transmisión hasta cuarta generación. ¿Qué quiere decir? De un caso índice que contagia a los contactos directos, o sea, es necesario entrar en contacto con el paciente, hablamos de una segunda generación de contagio con estos pacientes. Hablamos de tercera generación cuando el personal que ha atendido, el personal de salud que ha atendido a estas personas puede llegar a transmitir a su familia sin que ellos estén enfermos. Quiere decir que han servido como una especie de vector. Y ahí entra un aspecto muy importante, la sobrevivencia del virus en superficies como cartón, vidrio, metales, etcétera, ¿no? En el caso de los médicos, por ejemplo, nuestros lentes, nuestra ropa, etcétera. Entonces, sin que lleguemos a tener la enfermedad, porque la carga que estamos recibiendo es muy poca, la carga viral, entonces probablemente otras personas a nuestro alrededor podrían llegar a enfermarse. Y la cuarta generación ya la referida a lo que es la transmisión comunitaria. Cuando tenemos sujetos que no han entrado en contacto ni con personal de salud, ni con los casos índice, ni con los contactos de esos casos índice, sin embargo, desarrollan la enfermedad. Entonces, en ese caso ya se habla de un virus circulante, la transmisión comunitaria, porque ya no sabemos cuál es el contacto, ha sido la vía de contagio de ese paciente. Fuera de lo que es Wuhan, había estado descrito anteriormente solamente hasta lo que es la segunda generación, pero actualmente ya en la mayoría de los países se ha ido describiendo lo que es la transmisión comunitaria de cuarta generación. Otro punto muy importante que se debe considerar es el periodo de incubación. Generalmente a los 5 días es que aparece la sintomatología, pero existe un rango desde el segundo día hasta el día 14. Entonces no es específico, eso va a depender del sistema inmune de cada persona. Por ello que este número se vuelve prácticamente como algo mágico para esta patología, y todas las directrices nos hablan de que el contacto debe haber sido en los últimos 14 días, el periodo de cuarentena debe durar 14 días, el seguimiento posterior al alta también debe durar 14 días por este límite. Pero obviamente también en estos estudios nos han ido mencionando que ya el segundo día puede haber sintomatología e incluso también pacientes con más de 15 días después del contacto pueden recién presentar también la sintomatología y eso es algo que hay que considerar. Recordarán que en Santa Cruz tenemos una paciente que ya tiene 23 días como paciente confirmada, sin embargo sigue dando positivo para el coronavirus. Entonces son diversos factores que pueden influir a ello, todavía tenemos muchas cosas que no sabemos y probablemente algunas directrices también van a cambiar. Ya en base a todos esos factores se definen lo que son los casos sospechosos, los casos confirmados y descartados, y en el caso de lo que es la definición de caso sospechoso, valga la redundancia, es más de tipo clínico, ¿no? Donde hablamos de dos factores. Uno, la sintomatología, un paciente con infección respiratoria aguda que tenga fiebre o otros signos de este tipo relacionados con la patología respiratoria, tos, dificultad para respirar, etcétera, pero además que tenga el segundo criterio, el nexo epidemiológico, que haya estado en un país o área de territorio que reportó la transmisión local de coronavirus. En el caso nuestro, en Bolivia ya tenemos transmisión local, en muchos departamentos ya está la transmisión local, no todos son casos importados, en algunos aún no se ha dado transmisión local, caso Tarija, por ejemplo. El único caso que tienen es importado, no tienen aún transmisión local. Pero otros departamentos como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz ya hemos pasado incluso la transmisión local y en este momento nos encontramos en una transmisión comunitaria porque no sabemos dónde han ido contrayendo esta enfermedad nuestros pacientes. Entonces son dos criterios que se utilizan. Uno, la parte clínica, la parte de los síntomas y signos, y el otro, el nexo epidemiológico. Tiene que tener ambos para que le podamos realizar la prueba de laboratorio y ese es un aspecto muy importante porque en este momento estamos en temporada de gripes. Pues hay mucha gente que tiene sintomatología de un resfrío, de una gripe y piensa ya que tiene coronavirus.
Si esa infección respiratoria no se llega a explicar por ninguna otra etiología, como dice la opción C de caso sospechoso, si no hay ninguna otra etiología que pueda explicar ese síntoma, entonces recién se considera sospechoso para coronavirus. Entonces en la noche se ha descubierto, se ha hecho pasar con el frío y le da los síntomas y piensa que tiene coronavirus. Eso está mal. Lo único que provocamos es la saturación de los laboratorios y la saturación del sistema de salud. Eso es la definición de sospechoso. Para confirmar, necesariamente debemos tomarle una prueba de laboratorio, que en la primera versión de esta ficha epidemiológica era necesariamente por lo que es la prueba de PCR, pero ya posteriormente la Organización Mundial de la Salud, como ha ido implementando en muchos países otro tipo de pruebas, se ha quitado esa opción y actualmente solo dice caso sospechoso con prueba de laboratorio para coronavirus positivo, simplemente, independientemente de la técnica, si es PCR convencional o si es PCR en tiempo real. En el caso de Bolivia, solamente las PCRs están autorizados. En otros países, como Ecuador, Colombia, Perú, se está utilizando también lo que son las pruebas inmunológicas, tanto por ELISA, quimioluminiscencia y también por cromatografía. Entonces, existen diferentes métodos para hacer las pruebas, pero vuelvo a recalcar, en el caso de Bolivia, solamente está autorizado las pruebas de PCR. El caso descartado, aquel cuya prueba de laboratorio de negativa no hay donde llegar a perderse. También para el tema de vigilancia epidemiológica es muy importante saber que el 81% de los casos va a presentar un cuadro leve, 14% hacen un cuadro severo y 5% hacen un cuadro crítico. Entonces estamos hablando que solamente el 19% va a necesitar atención hospitalaria y el resto lo va a pasar como una gripe, como un resfrío cualquiera. Otro aspecto muy importante es que si bien la severidad es mucho mayor en las personas adultas mayores, la población afectada es la población económicamente activa, de 30 a 79 años. Entonces, en el caso de nuestro país, la población económicamente activa solamente se considera hasta los 60 años y también es este grupo el que es más afectado. Otro aspecto muy importante en relación de la letalidad a nivel mundial, se considera una letalidad de 2.3%, es decir, 97.7% sobrevive. En nuestro país ese indicador en este momento es relativamente más alto, estamos cerca del 7%, 6.16, 6.1, hasta hemos llegado a casi a 10, depende de la semana epidemiológica, pero este no es un buen indicador para evaluar la severidad del cuadro. ¿Por qué? Porque simplemente esta letalidad depende del denominador. Entonces, cuando yo haga más pruebas de laboratorio y eleve mi denominador, mi tasa de letalidad automáticamente va a ir descendiendo. O sea, mientras más positivos tenga, como no se va a ir muriendo mucha gente, mi tasa de letalidad disminuye. Por ello, no es un buen indicador para evaluar el impacto de las intervenciones que se tengan. Entonces, hay mucha gente que menciona que en Bolivia el virus es más severo, está haciendo más daño, etcétera. No tiene nada que ver con ello, simplemente es una formulación de tipo matemática y cuando tengamos mayor cantidad de confirmados, ese número va a ir descendiendo. Simplemente de aclaración. En relación a la letalidad, lo que sí se conoce muy bien es que las personas mayores de 60 años son las que albergan cerca del casi el 80% del total de la mortalidad a nivel mundial. Ya en personas jóvenes es mucho menor. Sin embargo, un aspecto muy importante que eleva ese tema de la letalidad en esta población adulta mayor es el tema de las comorbilidades. Las personas que tienen comorbilidades, estamos hablando de enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer o cualquier enfermedad que llegue a disminuir su sistema inmune, tienen 7 veces más riesgo de morir en comparación a las personas que no tienen ninguna comorbilidad, que no tienen ninguna otra patología de base. Otro aspecto importante que detallan estos reportes es que 3.8% del personal de salud ha sido infectado y hasta fines del mes de febrero, que es el último reporte que se tiene a nivel global de la Organización Mundial de la Salud, se tuvieron 5 muertes de personal de salud. En este momento son muchos más, pero obviamente la población expuesta también es mucho mayor. Ya son 185 países que están trabajando. El 11 de marzo, 17 de marzo, si no me equivoco, salió esta noticia en lo que es el Washington Post, donde hacen una graficación de un estudio sobre lo que es la implementación de cuarentenas en Wuhan
en una revista de JAMA, ¿no? Y en esta gráfica lo que muestran es qué pasa con el sistema de salud cuando existe libre movilización de las personas, cuando existe una cuarentena tipo Wuhan, cuando existe una movilización reducida, 1 de cada 4 personas se mueve, o cuando 1 de cada 8 personas se mueve. ¿Qué pasa con la cantidad de contagios que llega a existir? Y obviamente cómo se satura el sistema de salud frente a otros donde la cantidad de casos sigue habiendo, obviamente, pero es mucho menor y el sistema de salud no se satura. Porque en este momento volvemos a recalcar, ¿por qué está habiendo tantos problemas en Europa y en Estados Unidos? No es tanto por la severidad del cuadro, sino es por la saturación del sistema de salud. Entonces, en este video nos lo explica muy bien ese detalle y lo vamos a ver a continuación. Espero que se escuche muy bien. Es una simulación de 200 personas, cómo se propaga la infección si no se tiene en cuenta de aislarse y dejar que todas las personas anden por ahí contagiando entre sí. Vemos como la curva va aumentando, la curva marrón, lo que hace que las unidades hospitalarias colapsen. Y ahora vemos si ponemos una cuarentena y la vamos abriendo de a poco, vemos como la curva, la parte marrón, le da un poco más de respiro a las unidades hospitalarias y pueden llegar a atender mejor a todos los casos. Recuerden que son 200 personas, cómo se va propagando la enfermedad. Y ahora vemos si mantenemos un protocolo de aislamiento, es decir, cada familia se queda en su casa, tratamos de salir poco a la calle, como vemos que la curva marrón, es decir, la curva de enfermos, es muy baja y todas las unidades hospitalarias pueden llegar a brindar un mejor servicio y no quedarse colapsadas. Así que es muy importante mantenerse aislados, respetar el protocolo que el Ministerio de Salud ha recomendado. Entonces, la recomendación es sencilla en esta ilustración que han hecho de ese artículo. Lo que más daño hace en esta pandemia es la saturación del sistema de salud. Porque yo voy a tener un paciente que va a estar en una sala de internación y me llega otros más, ¿dónde los voy a ubicar? ¿Cómo los voy a atender? El tema de las medicaciones, etcétera. Entonces, cuando se mantiene el tema de la cuarentena estricta o la cuarentena parcial, como hemos comenzado en Bolivia, obviamente se reduce la cantidad de posibles contagios, por lo tanto, la cantidad de posibles cuadros severos que pueda haber y la saturación del sistema de salud. En base a todo ello, en base al tipo de movilización que pueda haber y las medidas de aislamiento social sugeridas por la Organización Mundial de la Salud, se han ido desarrollando varios modelos matemáticos para predecir cuántos casos se puede llegar a tener en un país o en una región. En este caso, yo he tomado este estudio, que es de un profesor mío en la Universidad de Umeå, Suecia, Joaquín Rockloff, que él es asesor de la Organización Mundial de la Salud, y él plantea 3 escenarios diferentes. Uno, donde existe una cuarentena completa, otra donde existe una cuarentena parcial y una donde no existe ninguna cuarentena. Esto se basa en el estudio realizado, que está publicado también en Lancet, del crucero que tenía casos positivos en el sur de Asia y fue detenido en alta mar y no podía llegar a ningún puerto porque se encontraba en aislamiento. Y ahí hubo 3 niveles de aislamiento. Todo el mundo pensaba que el 100% de esas personas se iban a infectar. Sin embargo, no sucedió así. La incidencia fue diferente en las personas que estaban completamente aisladas, aquellas que tenían movilización parcial, como personal de limpieza, cocina, etcétera, versus los otros que tenían libre movilidad, como el personal de la parte de los servicios, ¿no? La parte que manejaba el crucero. Entonces, en base a ello, se plantean los 3 escenarios diferentes y para Bolivia hacemos las proyecciones en los 4 meses que llegaría a durar la pandemia, que es lo que más o menos ha durado también en Wuhan, 4 meses y 2 semanas desde los primeros casos. En otros países se está estimando que llega a durar hasta 6 meses. Depende de cada región, depende de cada área, el efecto no va a ser similar. Este análisis de tipo epidemiológico también lo vamos a hacer en un otro webinar que tenemos programado esta tarde con el Departamento de Interacción Social Medicina y la revista Ciencia Médica también de la Facultad de Medicina de San Simón. Entonces, simplemente para comentarles que en un escenario positivo se espera que en Bolivia tengamos cerca o poco más de 11.000
personas infectadas, en un escenario intermedio más de 34.000 y en un escenario negativo ahí sí sería alarmante porque son más de 100.000 casos que esperaría. En este momento estamos pasando de un escenario intermedio hacia un escenario de tipo positivo y les voy a ir explicando también por qué. Entonces ya en aquella época, hasta la semana 12, que era la penúltima semana de marzo, donde hicimos las proyecciones, habíamos estimado que para la semana 12, por ejemplo, íbamos a tener solamente 27 casos confirmados, la tasa de positividad era o el índice de positividad era del 10.47%, es decir, de todos los contactos, solamente el 10.47% daba positivo en aquella época cuando hicimos la primera proyección. También en base a esos datos hicimos la proyección hasta el mes de abril por semana epidemiológica, manteniendo un ascenso proporcional o un crecimiento proporcional de la cantidad de casos sospechosos confirmados y descartados. Y ahí hablábamos de que en la semana número 14 íbamos a tener 86 casos, la semana 14 ha sido la semana anterior, hemos sido ampliamente superados, y la semana 15, en el caso de un escenario positivo, ¿no? Íbamos a tener 152 casos, ya hemos pasado los 200, ha sido ampliamente superado. Entonces, para el escenario negativo teníamos otra proyección, el modelo 2. En este modelo, para la semana 14 se esperaba 165, hemos llegado a cerca de 181, así que se aproxima, supera obviamente, pero se aproxima a lo que habíamos proyectado ya hace casi un mes. Y para la semana 15, que es esta semana, habíamos proyectado 399 confirmados y en este momento estamos cerca de 300, ¿no? Un poco más de 300 y esperemos no llegar a 350 hasta el día de hoy. Entonces, si se fijan, estamos virando de un escenario negativo hacia un escenario positivo y esto se debe a las medidas de contención. Mucha gente me dice, pero ¿por qué no actualiza sus proyecciones con los datos hasta la semana anterior? No se puede, técnicamente eso sería un error, como están haciendo en muchos lugares. Han debido ver proyecciones de varias personas que ni siquiera son epidemiólogos de otras áreas, matemáticos, etcétera. Todo el mundo quiere hacer proyecciones, se ha vuelto de moda hacer proyecciones. Estas proyecciones son las primeras que ha habido en el país, recordarán, y ha sido también justificativo técnico para la declaratoria de cuarentena. ¿Por qué no podemos hacer con los datos actuales? Porque ya existe una intervención. Desde el momento que se ha intervenido con la cuarentena, el virus ya no se mueve de manera natural. Ya no podemos decir si realmente se debe a que la tasa de ataque de este virus es muy alta o esta cantidad baja de casos positivos nos está ocurriendo porque nuestra tasa de ataque es muy baja. No se puede hacer ese tipo de apreciaciones porque ya tenemos una intervención, pero sí estamos viendo que existe un efecto. Entonces, hasta la semana 12 teníamos un escenario más o menos similar en la cantidad de casos sospechosos a lo que ocurría en España, pero en la cantidad de casos confirmados, la línea roja, estábamos similar a lo que había pasado en Estados Unidos o en Japón. Pero recordemos que Estados Unidos también comenzó así y en un mes prácticamente ha duplicado la cantidad de casos que se tienen. Entonces, este análisis epidemiológico a mayor profundidad lo vamos a hacer a las 3 de la tarde. Como les había comentado, también quedan invitados a este análisis de tipo epidemiológico. Y en la situación actual, a nivel de lo que es Bolivia, tenemos 2.056 casos descartados hasta el día de ayer. 300 de ellos han sido 300 casos confirmados, 42 continúan sospechosos, estos 42 podrían confirmarse o descartarse el día de hoy, 24 han fallecido y el día de ayer tuvimos 25 casos nuevos, ¿no?, confirmados. El departamento que tiene mayor cantidad de casos es Santa Cruz, seguido de la ciudad de La Paz, posteriormente Cochabamba, ¿no?, de los departamentos que tienen mayor cantidad de casos, y ese es un aspecto también que hay que considerar. Si vemos la cantidad de los números totales, seguimos en ascenso. El departamento que más casos tiene, Santa Cruz, habíamos mencionado, posteriormente La Paz, la línea morada, posteriormente Cochabamba, la línea naranja, ¿no?, en este caso. En relación a los decesos, la mayor proporción, 58% de los fallecidos, cerca del 60%, similar a lo que nos decía la literatura, son personas de 60 años o mayores de 60 años. Entonces, ese es un aspecto muy importante a considerar. El 80% de todos los fallecidos tenían patología de base, eso también es algo a considerar, por eso es muy importante hacer el cuidado respectivo de estos pacientes. Cuando ya evaluamos lo que es la curva epidemiológica, fíjense cómo se va comportando. No es lo mismo observar lo que es
el crecimiento acumulativo para ver el efecto de una estrategia que ver la curva epidemiológica, y ese es un error también que cometen muchas personas, porque obviamente, como seguimos descubriendo, nos estamos los que se han ido sanando, parecería que la curva es de nunca terminar, siempre asciende, nunca desciende, y eso no es la forma de evaluar las intervenciones. Para ello tenemos la curva epidemiológica, y si observamos la curva epidemiológica, entonces, entre la semana 11 y 12 tuvimos 17 nuevos casos o 18 nuevos casos. Entre la semana 12, donde se declaró la cuarentena porque se veía que se iba a haber un gran ascenso, a la semana 13 prácticamente triplicamos la cantidad de casos. Entre la semana 12 y la 14 casi duplicamos la cantidad de casos. Entonces, este es un ascenso muy brusco. Y estos casos son los que se han detectado durante la cuarentena, pero corresponden a las personas que se han contagiado antes de la cuarentena, porque esas 2 semanas tenemos los 14 días que habíamos hablado del periodo de incubación. Entonces, hasta la semana número 14, que era la primera semana de abril, hemos ido detectando los casos antes de la cuarentena, y recién a partir de esta semana, que ha comenzado el 5 de abril, si no me equivoco, comenzamos con lo que es los efectos de la cuarentena. Y hasta el día de ayer teníamos 84 casos. Si hoy llegamos hasta 110 o hasta 130, va a ser un dato positivo, porque ya vamos a ver que la curva se va a ir aplanando, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, también un aspecto muy importante, la cantidad de pruebas realizadas ha ido aumentando en comparación a las primeras semanas, y eso obviamente que eleva también la cantidad de casos positivos, pero a su vez también la cantidad de casos descartados. ¿A qué se debe este efecto? Probablemente, esta gráfica ha salido en muchos periódicos, deben conocerlo. Bolivia ha sido uno de los países que más tempranamente ha cerrado los aeropuertos. El cierre de las escuelas ha sido al segundo día, la cuarentena parcial ha sido declarada al 7º día, y la cuarentena obligatoria total ha sido declarada a los 12 días. Entonces hemos sido muy rápidos en comparación a otros países donde se ha demorado mucho, similar que en Estados Unidos, por ejemplo, que ha esperado a sobrepasar los 1.000 casos después de un mes para recién comenzar a declarar la cuarentena o el aislamiento poblacional. También se ha tenido la preparación de lo que son los planes de contingencia, las áreas de aislamiento, con el apoyo de lo que es el personal militar, porque por la histeria colectiva mucha población no quería que estas personas vayan a los establecimientos de salud designados, etcétera. En este momento también tenemos muchas zonas de aislamiento que no se los publica por internet, que no se los publica como noticia, por el hecho de que la histeria colectiva hace de que las personas puedan ir a bloquear estas regiones. Recordemos simplemente el caso de lo que es la Villa Olímpica, donde toda la comunidad más bien ha ido a exponerse frente a estas personas al intentar bloquear el ingreso de los compatriotas que fueron repatriados desde Chile. Tenemos un instructivo a nivel nacional de que ningún personal de salud se puede negar a atender a este tipo de pacientes, y con ello todos los hospitales públicos, privados o de la seguridad social están obligados a atender pacientes. Sin embargo, tenemos algunos retos como la baja cantidad de pruebas de laboratorio que estamos realizando, porque al nivel del ministerio han sacado esta circular donde no se recomienda el uso de los test rápidos, y los únicos que están aprobados en este momento son las pruebas de PCR. Pero lo que se debe considerar es que el PCR también nos puede dar falsos negativos. Por ejemplo, si una persona ha entrado en contacto, el personal de salud es muy común, con un positivo, no le puedo tomar la prueba de PCR, la prueba del hisopado faríngeo para PCR inmediatamente. Debo esperar que mínimamente pase 5 días, porque la carga viral es tan pequeña antes de los 5 días que el PCR me puede dar un falso negativo. Lo mismo sucede cuando ya ha pasado más de los 15 días. Inmediatamente comienza a disminuir la carga viral, y un paciente a los 19 días después del contacto puede darme también negativo. Por ello que estamos insistiendo con el uso de las inmunoglobulinas, que si bien tiene también una baja probabilidad de detectar casos antes de los 5 días, ya cuando tenemos casos sintomáticos, o sea, con síntomas, nos puede servir no solamente para diagnosticar, sino para descartar. Porque ¿qué pasa si yo tengo 2 pacientes con los mismos síntomas? Los tendría que aislar en salas de aislamiento del COVID, cuando uno me va a dar negativo y el otro me va a dar positivo, pero al aislarlos juntos ya los he contagiado
y en vez de tener un caso ya tengo 2 casos. Por eso es muy importante que los resultados salgan pronto. Y en este momento, por la saturación de los laboratorios, los resultados están demorando 24 horas, 72 horas, y en algunas semanas, como en la semana 13, incluso llegaron a demorar más de 5 días. Por eso que se ha descentralizado el laboratorio, ahora se lo hacen los laboratorios de referencia departamental de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz. También están habilitados varias clínicas privadas que tienen laboratorios para lo que es el PCR de coronavirus. Como habíamos hablado anteriormente, la sintomatología es muy similar y muchos casos de influenza o incluso casos de alergia podrían ser mal catalogados como sospechosos de coronavirus por el tema de la transmisión comunitaria y podrían ser internados en salas de aislamiento sin que realmente sea coronavirus. Entonces, también estos síntomas centinela que nos había dado la Organización Mundial de la Salud ha ido cambiando. En un estudio que hicimos para el Ministerio de Salud acerca del perfil epidemiológico de los 100 primeros casos de coronavirus en Bolivia, observamos que el síntoma cardinal no era la fiebre en Bolivia, sino la tos, seguido de malestar general, de cefalea y fiebre mayor a 38 grados. Esos son los 4 síntomas que se presentan en 1 de cada 2 pacientes con coronavirus, ¿no? Entonces, ese es un aspecto a considerar, por eso la ficha epidemiológica también ha ido mudando. Pero si ustedes observan, la gran gama de síntomas que han presentado estos pacientes que han dado positivo en Bolivia es muy amplia, por eso la importancia de la confirmación de tipo laboratorial y no solamente de tipo clínico. ¿Qué es lo que nos espera a futuro como para la parte de vigilancia epidemiológica? No podemos estar todo el tiempo como en periodo de cuarentena. Seguramente vamos a pasar a una cuarentena total, pero ya de manera obligatoria. Ya en Santa Cruz se ha hablado de lo que es el toque de queda, pero también probablemente esta cuarentena va a ser focalizada. También una gran parte está haciendo cuarentena voluntaria, personas mayores de 60 años con comorbilidades que se aíslan por sí sola, por cuidar su salud, para no entrar en contacto con posibles sospechosos dentro de su casa, pero lo más importante es que todo esto se tiene que convertir en un modo de vivir. Luego de que se levante la cuarentena total o la parcial, debemos habituarnos a cuidarnos, a mantener las medidas de higiene. Vuelvo a recalcar lo que decía en un principio, si hubiésemos mantenido las medidas de higiene y de bioseguridad asumidas para la influenza H1N1 en el 2009-2010, probablemente en este momento no hubiera habido tanta histeria colectiva como la que hay. Otro aspecto muy importante que se debe considerar es que si bien la carga viral disminuye hasta el día 15 y todo lo demás, la respuesta inflamatoria es la que provoca mayor daño en estos pacientes, especialmente aquellos que tienen comorbilidades y que hacen fallo multiorgánico. Y este es un aspecto muy importante porque en este estadio 3 de la enfermedad, la prueba de PCR me puede dar negativo porque ya no existe carga viral. Entonces es muy importante que el paciente acuda al establecimiento de salud cuando existen síntomas leves, no cuando ya existe un síntoma muy grave, como ha pasado con los pacientes que han llegado a fallecer aquí en Cochabamba, también en Oruro. ¿Dónde está el fisioterapeuta frente a esta pandemia? Vuelvo a recalcarles, lo único que les voy a mostrar son los diferentes artículos y estudios que hablan sobre el rol que tiene el fisioterapia a nivel de lo que es el manejo del coronavirus, enfatizando de que muchas de las guías internacionales, incluyendo nuestras guías nacionales, no incluyen al fisioterapeuta en el equipo de manejo ya sea a nivel domiciliario, hospitalario o de terapia intensiva de estos pacientes. Y ese es un aspecto que la sociedad de fisioterapia, no solamente la de los estudiantes, sino también ya de los profesionales, debería proponer el manejo tanto en el aspecto preventivo como también en la parte del tratamiento curativo. Entonces tenemos este artículo, son muy pocos obviamente a nivel de la literatura internacional, la mayoría de ellos en inglés, ¿no? Como esta, por ejemplo, sobre la fisioterapia respiratoria en pacientes con COVID, ¿no? De la Asociación Italiana de Fisioterapeutas Respiratorios. Entonces recordarán que Italia es uno de los que más ha sufrido con esta patología. En este artículo, simplemente les doy el título para que lo busquen o si quieren también lo podemos pasar con el presidente de la Sociedad Científica, los artículos para que les comparta a ustedes y lo revisen, ¿no? En este artículo nos habla, por ejemplo, que la ventaja que puede tener un método no invasivo de ventilación pulmonar
porque recordemos que cuando intubamos al paciente a veces agravamos más el cuadro inflamatorio que pueda haber y en muchos casos aceleramos el desenlace, en muchos casos. Por lo tanto, en este artículo lo que proponen es otros métodos que no sean invasivos y además de ello también hacen un análisis sobre los diferentes tipos de mascarilla que deberían utilizar los fisioterapeutas a la hora de hacer la intervención en estos pacientes cuando utilizan este mecanismo de tipo no invasivo para lo que es el manejo de estos pacientes. Entonces lo pueden revisar, es un artículo muy interesante. También tenemos este otro artículo publicado en un Journal de Fisioterapia de Australia, pero es un consenso a nivel mundial de fisioterapeutas de Canadá, Estados Unidos, Italia, etcétera, donde nos hacen recomendaciones prácticas sobre el manejo fisioterapéutico, ¿no? En hospitales, en pacientes agudos, en un escenario agudo, ¿no? En los hospitales para pacientes con coronavirus. Y en este artículo es muy bueno para leerlo porque nos dan bastantes directrices desde incluso la planificación que se debe hacer de lo que es el trabajo del fisioterapeuta. Cómo debe ser el fisioterapeuta, qué capacidades debe tener, cómo debe estar cubierto o protegido, qué instrumentos puede llegar a utilizar. Aquí simplemente les paso 4 puntos, pero existe una lista mucho más larga en este artículo donde está a detalle todo lo que se debe hacer desde el punto de vista de fisioterapia. También en esta guía, en esta directriz, dan las referencias de fisioterapia, o sea, qué es lo que se pretende obtener para cada uno de los cuadros, qué es lo que se debería conseguir o qué tipo de manejo se debe hacer en cada una de ellas, dependiendo de la severidad del cuadro respiratorio, ¿no? Entonces ese es un aspecto muy importante también, está detallado, nuevamente el cuadro es mucho más largo para que ustedes lo puedan revisar. También nos hace un detalle de lo que es el manejo del fisioterapeuta, el staff que se debe tener, los equipos que se debe tener y el manejo que se debe tener en las diferentes fases de lo que es la enfermedad, no solamente en las fases leves, sino también en el caso de la atención de terapia intensiva, que está en la parte inferior, que simplemente, nuevamente les muestro una primera parte de lo que es ese artículo, ¿no? También existe otro consenso de lo que es la Sociedad de Fisioterapia de Polonia, es muy bueno. Pues recordemos que Polonia es uno de los países que tiene una población adulta mayor muy alta, por eso que la recomendación que ellos hacen es del manejo de los fisioterapeutas en el adulto mayor con coronavirus. Entonces, en este artículo es muy importante porque nos habla ya del manejo que puede tener desde antes de la hospitalización, ¿no? Cómo se puede trabajar en el tema de fatiga muscular y dolor, por ejemplo, en este tema de pacientes que probablemente están asintomáticos, pero obviamente por las comorbilidades, la misma edad, etcétera, tienen una característica particular en este tema. El tema de lo que es el manejo de la tos, la fisiología respiratoria, disminuir el tema del esfuerzo expiratorio y todo ello. En esta guía también está el tratamiento no ventilatorio de los pacientes. Eso me ha parecido algo muy interesante, por ejemplo, porque en ninguna de nuestras guías a nivel de lo que es Bolivia se considera esto. A todos los pacientes nosotros lo tenemos en decúbito dorsal y probablemente eso en vez de ayudar puede estar agravando lo que es la fisiología respiratoria de estos pacientes y obviamente el tema de lo que es la sensación de disnea. Entonces eso es un aspecto muy importante, no solamente en la parte de adultos mayores, sería una propuesta muy buena que la Sociedad de Fisioterapia plantee este tipo de estrategias a lo que es el Ministerio de Salud. También nos hablan ahí de las técnicas respiratorias para reducir la disnea, ¿no? Y ustedes eso lo deben conocer muy bien. Para mí ha sido algo muy novedoso y lo vamos a plantear también como estrategias de prevención para pacientes que aún no tienen síntomas graves, que están en aislamiento domiciliario y se los puede educar fácilmente para que hagan esto. O lo mismo en pacientes sintomáticos, pero con síntomas leves que aún están en salas de aislamiento general, donde se podría utilizar este tipo de estrategias para que no pasen de ese cuadro leve hacia un cuadro severo. Entonces, son varias estrategias, varios campos, ustedes conocen mejor que yo donde el fisioterapeuta puede apoyar, porque recordemos que esta patología básicamente afecta la fisiología respiratoria y está ahí el trabajo multidisciplinario que debe existir para la recuperación de los pacientes.
Bueno, hemos concluido con el tiempo de manera exacta, 9:29. Si tienen alguna pregunta, estoy atento a responder. Vamos a escuchar 3 preguntas, igual que el día de ayer, para poder responder. Los que no tienen habilitados sus micrófonos también pueden hacer la pregunta mediante el chat de Zoom. Las preguntas solamente están habilitadas para las personas que están en Zoom. Esto en el sentido de que muchas personas preguntan por Facebook Live. Escuchamos, Elías, si tienen alguna pregunta. Creo que no. Doctor, tal vez ahí está que... Ahí está, al chat. Yo voy a echar una pregunta, doctor. Quería saber un poco más de los comentarios que hay de fraude científico de hidroxicloroquina. Ya, el tema del tratamiento. Sí, igual echar la pregunta. El tema del tratamiento. Bueno, no es parte de esta área, pues eso es más para lo que es el área del manejo clínico. Y en este momento incluso la recomendación no va solamente para lo que es la parte de terapia intensiva, sino también para pacientes que ya han dado positivos a pesar de que no tengan síntomas para el coronavirus. Entonces, la única directriz que se tiene en este momento es el tratamiento combinado entre lo que es la hidroxicloroquina y la acitromicina. Estos dos lo que hacen es reducir la carga viral de coronavirus, no lo eliminan completamente, pero al reducir la carga viral, este proceso inflamatorio que habíamos hablado anteriormente se reduce y este paciente obviamente va a sobrellevar de manera más específica lo que es el cuadro. Pero también existen otros tratamientos que se han ido probando, tal es el caso de la ivermectina, que ya ha sido aprobado por la FDA, que también se puede utilizar como profiláctico y puede reducir la carga viral. ¿Dónde está el gran problema en relación a lo que es la hidroxicloroquina, que era la gran pregunta? Generalmente alarga el segmento ST, por lo tanto en pacientes que son cardiópatas o tienen alguna patología de este tipo no se les puede dar. Y en nuestro medio, lo que hemos hablado anteriormente, la mayoría de los pacientes que hacen cuadros clínicos son pacientes que tienen comorbilidades. Dentro de estas comorbilidades generalmente se encuentran enfermedades de tipo cardiovascular. Por eso va limitando su uso. También se han probado otro tipo de terapias que en nuestro medio la sociedad de transfusionistas, por ejemplo, ya lo está probando, una terapia que han utilizado en España, que es la hemotransfusión de plasma, de pacientes convalecientes, o sea, de pacientes que han sido dados de alta por coronavirus, que han dado negativo a la prueba de PCR posteriormente, se extrae el plasma y esos pacientes ya tienen los anticuerpos y se puede utilizar en otro tipo de pacientes. Entonces, la Sociedad de Hemoterapia de nuestro país también está planteando ese tipo de estrategia. A un principio se pensaba que un paciente solamente podía donar para otro paciente, pero nos han informado que se puede utilizar en 2 hasta 4 pacientes una sola muestra tomada de un paciente convaleciente. Obviamente estos pacientes convalecientes no pueden donar todo el tiempo, eso es un aspecto muy importante a considerar y se basa también en la cantidad de pacientes que tengamos de alta. Entonces, en este momento, vuelvo a recalcar, la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina son los únicos que están como aprobados en nuestras guías de manejo y tratamiento. Hay muchos tratamientos experimentales, no todas ellas tienen un sustento muy definido y todos estos tratamientos continúan en revisión. Entonces se aprueba, se revisa y si realmente se puede aplicar en nuestro medio, se aprueba en nuestro medio y se lo incluye en las guías. Ese es el proceso. Aquí tenemos otra pregunta de Elmer que dice, quería saber un poco más de los comentarios que hay de fraude científico de hidroxicloroquina. Eso es lo que comentaba anteriormente. Bueno, son varios trabajos que han reportado esto. Sin embargo, es mayor la cantidad de casos que han confirmado este hallazgo. Así que el hecho de que un artículo haya sido un fraude no implica que la totalidad de los ensayos haya sido un fraude. Y eso es una recomendación internacional que existe. Si ustedes revisan los protocolos de los diferentes países, todos incluyen esta combinación de hidroxicloroquina y acitromicina porque es lo que tenemos a la mano, al alcance. No es lo que sucede, no sucede lo mismo, por ejemplo, con los antivirales, que muchos de los que se plantean no los tenemos al alcance. Muchos están recién en fase de ensayo clínico, que aún no han sido aprobados ni siquiera por la FDA. Entonces, eso es un aspecto
que va fuera de lo que es la presentación, pero hacemos la aclaración, ¿no? Emilia nos pregunta por qué aquí en Bolivia no hay muchos pacientes recuperados a diferencia de otros países. La respuesta es bien sencilla. Recién hemos comenzado la pandemia en el mes de marzo. En otros países están desde enero, febrero y principios de marzo. Apenas nuestros primeros pacientes, que han sido los primeros casos de la primera semana, han pasado esos 15 días de lo que es el periodo de incubación y otros 15 días que dura generalmente la patología. Pues ahí hay una aclaración que hay que hacer. Desde el periodo de contacto, la carga viral, el periodo de incubación que va a tener va a ser de 14 días. Pero la fase clínica, desde el 5.º día que generalmente aparecen los síntomas, también puede llegar a durar 15 días. Entonces, con eso se alarga el periodo de tiempo. Y eso tampoco es regla. Recordemos de esa paciente que se tiene en Santa Cruz, que son más de 23 días y sigue dando positivo. Y otros pacientes que a los 15 días ya han dado negativo en su segunda prueba de PCR, y obviamente estos pacientes van a aislamiento domiciliario por otros 15 días. Entonces, no es que solamente dura 15 días, son 15 días del cuadro más 15 días de aislamiento domiciliario y recién se le da de alta definitiva. Estamos hablando de un mes. El primer caso que hemos tenido en Bolivia ha sido el 11 de marzo y en este momento nos encontramos en 12 de abril. Obviamente que no vamos a tener muchos casos recuperados. La última pregunta dice: muchas gracias por su ponencia. Sabemos que el papel del fisioterapeuta intensivista es importante, pero tal como lo dijo usted, hace falta de apoyo del Colegio Nacional mostrando artículos o ensayos. Eso más que una pregunta es una recomendación. Comparto ampliamente ello. Hasta el momento yo no conozco, por lo menos si es que lo han hecho, bienvenido, pero yo no conozco. Hemos estado apoyando bastante a nivel departamental y a nivel de ministerio también. No conozco ninguna propuesta de manejo o de trabajo del fisioterapeuta en la atención de estos pacientes, tanto a nivel hospitalario como también a nivel preventivo. Sería muy bueno pronunciarse y se lo puede también hacer revisando estos trabajos que ya están en la literatura, además de toda la experiencia que ustedes tienen en lo que es fisioterapia respiratoria. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Será doctor, última pregunta, por favor. Solo dijimos 3, pero está bien, Elías. Es que tengo otra reunión. Es una pregunta, tal vez. Sí. ¿Cree usted, es una pregunta mía, ¿no? ¿Cree usted que es la mejor medida preventiva ampliar la cuarentena o qué estrategia se puede optar a partir de ahora? Esa es una pregunta que ya ha sido respondida incluso por muchas sociedades. De hecho, que como estamos en un ascenso continuado de lo que es la pandemia, o sea, el número de casos sigue ascendiendo, la cuarentena necesariamente debería ampliarse. El detalle está en qué tipo de cuarentena. ¿Será la cuarentena total que estamos haciendo a nivel de país o focalizar la cuarentena? Eso se va a debatir durante este fin de semana en el Ministerio de Salud, porque el periodo de cuarentena termina el 15 de abril, estamos a 3 días de ello. Entonces, ¿por qué hablamos de cuarentena focalizada? No podemos parar todo el aparato productivo de todo el país. Mucha gente dice sí, etcétera, pero ya en estos 15 días de cuarentena hemos caído en recesión en casi 20% de nuestro PIB. Eso va a ser completamente muy difícil poder sobrellevarlo a nivel de Estado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Focalizar lo que es la cuarentena. Y en aquellos municipios, por eso tenemos ahora el mapa por municipios, donde existe una gran cantidad de casos nuevos que se van generando, que quiere decir que la curva se sigue elevando, hacer una cuarentena estricta, militarizarla, como lo que se ha sugerido para Santa Cruz. Pero en aquellos municipios donde ni siquiera ha habido ningún caso, no se tiene ningún caso, no hacer vida libre, sino simplemente optar por una cuarentena parcial. Entonces, esos dos aspectos se van a debatir a nivel del ministerio, cualquiera de ellas que sea, se va a ampliar la cuarentena. Oruro ya lo ha hecho, a pesar de que la cantidad de casos es muy poco. Santa Cruz ya lo ha afirmado también que lo va a hacer. Entonces, obviamente que todos los otros departamentos, y en nuestro caso particular, Cochabamba, que estamos en tercer lugar en número de casos, lo tenemos que hacer. La diferencia está, será una cuarentena total de todas las áreas o cuarentena total focalizado en los municipios que tienen más casos y cuarentena parcial en los otros municipios que no tienen muchos casos. Entonces hay muchas cosas por debatir porque no es simplemente declarar la cuarentena, se tiene que asegurar la dotación de alimentos, se tiene que asegurar el tema del control del transporte de los militares, policías, medidas de bioseguridad para que sigan en las calles, el tema del control a nivel de los mercados para la mantención de lo que es el distanciamiento social, los bancos que siguen funcionando en estos periodos, el transporte de este personal
y cómo hacemos con que el aparato productivo no reduzca en su producción, porque ya está bastante dañado nuestra economía a este nivel. Simplemente ello. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los otros comentarios también. Nuevamente felicitar a lo que es la Sociedad de Fisioterapia y Kinesiología. Es un orgullo para mí ser parte del comité de asesores y esperamos durante este año tener una mayor cantidad de producción científica en comparación a este primer año que ha ido pasando, de manera que pronto estemos hablando de una revista científica en lo que es la carrera de Fisioterapia y Kinesiología de la Universidad Mayor de San Simón. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.